Buenos días a todos. Feliz Instante Santo. Buenas tardes. Feliz Instante Santo. Continuamos con la lectura del capítulo 5, intitulado Curación y Plenitud. Curación y Plenitud. Estamos haciendo la lectura de un capítulo por día y ya hemos leído los 4 primeros capítulos del texto. El primer capítulo está intitulado El significado de los milagros. El segundo, la separación y la expiación. El tercero, la percepción inocente. El cuarto, las ilusiones del ego. Y el quinto, curación y plenitud. El capítulo 5 tiene 7 epígrafes con su introducción. El primer epígrafe intitulado La invitación al Espíritu Santo. El segundo, la voz que habla por Dios. El tercero, el guía a la salvación. El cuarto, enseñanza y curación. El quinto, el uso que el ego hace de la culpabilidad. El sexto, el tiempo y la eternidad. Y el séptimo, la decisión en favor de Dios. Capítulo 5 tiene 7 epígrafes. Antes de comenzar con la transmisión, vamos a entregarle este instante santo al Espíritu Santo para que sea Él quien lea, para que esto sea tal y como Dios quiere para nosotros. Bueno, nuestro Padre siempre sabe que estamos bien, pero tal y como entonces la voz que habla por Dios llegue a la filiación a través de este aparente personaje. Estoy aquí únicamente para ser verdaderamente útil. Estoy aquí para representarlo a Él quien me envió. No tengo que preocuparme sobre qué decir ni qué hacer, porque Él quien me envió me dirigirá. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él va conmigo allí. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Bien, entregado está. Feliz instante santo. Me produce una gran alegría leer el texto, realmente me encanta, me encanta. Así que gratitud infinita por acompañarme, por elegir también leerlo, familiarizarnos con él, estudiar. Esta es la manera en la que vamos a causar un cambio de percepción. Estudiando, estudiando, estudiando. Este es un curso de milagros. Y en los cursos se los estudia, como dice el maestro Carlitos. Pues a estudiarlo. Y a medida que vamos leyéndolo, escuchamos la voz que nos va diciendo, así como que la interpretación, buenos días, feliz instante santo. A medida que abriendo la experiencia de este aparente aspecto de la mente, yo empiezo a leerlo, buenos días Melba, empiezo a leerlo y yo empiezo a escucharlo, que es como que todo se va, voy comprendiendo, así que gratitud porque no puedo ir sin ustedes. Somos uno, la filiación despierta junta. Es importantísimo que lo hagamos juntos. Entonces entreguemos nuestra mente al Espíritu Santo para que a medida que vamos leyendo este capítulo, podamos empezar a escuchar lo que este capítulo, lo que se nos quiere enseñar en este capítulo. Buenos días, Estela. Buenos días, Estela. Gracias por estar aquí. Bien, capítulo 5. El capítulo 5 tiene 7 epígrafes. Ya hablé de los nombres de los epígrafes. Y ya saben, siempre voy a repetir los epígrafes que ya he leído. Y cuando me encuentre con pequeñas oraciones, las voy a decir 3 veces para así ir recordándolas, para empezar a decir, mira, en tal capítulo recuerdo haber escuchado esta oración en tal epígrafe, ¿ok? Entonces eso es lo que hago, siempre van a notarlo. Bien, ya entregué también
la lectura del Espíritu Santo, al que sabe y al que puede. Capítulo 5. Curación y plenitud. Introducción. 1. Curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar. Esto es lo mismo que decir que has rehusado sanar. Wow. ¿Notaron cómo dice aquí que las oportunidades que hemos tenido para regocijarnos y que las hemos dejado pasar, hemos rehusado sanar? La sanación y el regocijo van como de la mano, ¿no? Tu luz es la luz de la dicha. El resplandor no está asociado con la aflicción. La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual una sola. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. 2. Para poder actuar de todo corazón, tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir, y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud posible es el del amor. No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de absoluta dicha. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Por eso es por lo que no importa a qué parte de la filiación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician y se benefician por igual. Esto me causa gran regocijo. Lo que una parte de la afiliación sana la afiliación completa, y lo que se le dé a una parte de la afiliación lo recibe la afiliación completa. 3. Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice. Deberías querer bendecirles a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente, ni ellos a ti. La luz es tan potente que irradia a través de toda la filiación, la cual da gracias al Padre por irradiar su dicha sobre ella. Únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos de su hermosa dicha, porque solo ellos son lo suficientemente hermosos como para conservarla compartiéndola. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo. Esto es profundo. De ahí que la plegaria del sanador sea, voy a repetir esta plegaria 3 veces, que conozca a este hermano como me conozco a mí mismo. Que conozca a este hermano como me conozco a mí mismo. Que conozca a este hermano como me conozco a mí mismo. Bien, terminamos de leer la introducción que está en la página 81 de la segunda edición y vamos a leer el epígrafe 1, la invitación al Espíritu Santo. Estoy leyendo el capítulo 5, curación y plenitud, y el primer epígrafe está en la página 83, la invitación al Espíritu Santo. 1. La curación es un pensamiento por el cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la filiación a que se regocijen junto con ellas y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos porque la revelación es una experiencia de pura dicha.
Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece, por lo tanto, honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu, obtener no significa nada y dar lo es todo. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo y de este modo crea de la misma manera en que el Padre creó. Aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, incluso a la mente inferior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad. Mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien se la has dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y por consiguiente la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. 2. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Voy a repetir esto también 3 veces. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? 3. Esta es la invitación al Espíritu Santo. He dicho ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer eso a la instancia tuya. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en la mía. La Biblia dice, comillas, que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús, cierre de comillas, y lo utiliza como una bendición. Voy a darla. Que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. Que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. Se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en el modo de pensar de Cristo. 4. El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Se le ha llamado el sanador, el consolador y el guía. Se le ha descrito también como algo separado, entre comillas, aparte del Padre y del Hijo. Yo mismo dije, abro comillas, si me voy, os enviaré otro consolador que morará con vosotros para siempre. Cerramos comillas. Su función simbólica hace que Él sea difícil de entender, Él con mayúscula, Él, el Espíritu Santo, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones. Como hombre y también como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar, que procedió del Espíritu Santo o inspiración universal. El Espíritu Santo es la inspiración universal. Me enseñó en primer lugar y ante todo que esta inspiración es para todos. Yo mismo no hubiera podido gozar de ella de no haber sabido esto.
La palabra sabido entre comillas es apropiada en este contexto porque el Espíritu Santo está tan próximo al conocimiento que lo evoca, o mejor dicho, facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o verdadera, entre comillas, que está tan próxima a la verdad que Dios mismo puede salvar la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está siempre listo para fluir a cualquier parte, pero no puede oponerse a nada. Puedes por consiguiente obstruirlo, pero jamás perderlo. 5. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio que rige a la expiación. Antes de esto no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de éstos y mantenerlas en la luz de la dicha. 6. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos, porque ellos las habían hecho. Pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuera capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta Él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Inspiración universal, mente de Cristo, mente de la expiación. El Espíritu Santo es la inspiración universal, la mente de Cristo, la mente de la expiación. Representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad 1 como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. Tal vez sea más útil en este caso utilizar el significado literal de la palabra transferida, es decir, transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da. 7. El Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea sanar. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar, por lo tanto, es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Finalmente, señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Terminé la lectura del epígrafe 1 del capítulo 5. Entonces el capítulo 5, curación y plenitud, leí ya la introducción, el epígrafe 1, la invitación al Espíritu Santo, que aprendimos que el Espíritu Santo es la mente de Cristo, es la inspiración universal, la mente de Cristo, la mente de la expiación, y también nos dijo que es la inspiración que toda la filiación comparte. El Espíritu Santo es la inspiración
que toda la filiación comparte. Eso es lo que nos habló el Espíritu Santo, el epígrafe 1, la invitación al Espíritu Santo. Tuvimos la primera invocación ya en este epígrafe. Y voy entonces a empezar a leer el epígrafe 2 del capítulo 5, La voz que habla por Dios, que está en la página 85 de la segunda edición. La voz que habla por Dios. 1. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Feliz instante santo, Olguita. Buenos días. Estoy leyendo el segundo epígrafe del capítulo 5. Estoy en el primer párrafo. En la frase 6. Dios mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión entre la voluntad del Padre y la del Hijo. Párrafo 2. El Espíritu Santo es el Espíritu del júbilo. El Espíritu Santo es el Espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Es la llamada a retornar. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Párrafo 3. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú. La otra te la dio Dios, quien solo pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. En ti, no en el cuerpo, ¿no? En la mente. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que aprendí. Y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. 4. Tú eres el reino de los cielos. Pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no había necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento tal como dispondrás de él de nuevo,
pero como no dispones de él ahora. 5. Dios nos guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta, una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal, más bien, tú formas parte de Él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por Él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió cuando inventaste otra voz. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado en el que los opuestos son posibles. Como resultado, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad de la voluntad, la voluntad es libre, de modo que su poder creador es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. 7. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. En realidad, no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. Párrafo 8. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta porque habla por Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir, pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos voces y ahora tienes que decidir en qué altar quieres servir. Las dos voces. Y elegimos en qué altar quiero servir.
La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. Párrafo 9. Mi mente está siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es, por lo tanto, la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. ¿Quién nos está hablando? Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, demostré que es posible tomar esa decisión y que tú la puedes tomar. Párrafo 10. Te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti y que puedes permitirle que te transforme tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada a Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario, la filiación no sería una. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? Escucha solo esto a través del Espíritu Santo en ti y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. Párrafo 11. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo quiere decir unión y carga significa mensaje. Reformulemos la frase mi yugo es llevadero y mi carga ligera de esta forma. Unámonos, pues mi mensaje es la luz. Párrafo 12. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente con mayúscula. Esta mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y, consecuentemente, a comportarte como yo. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Bien, terminamos de leer el segundo epígrafe. Ya hemos leído los dos primeros epígrafes del capítulo 5. El capítulo 5 se intitula Curación y Plenitud.
Tiene una introducción, el primer epígrafe, la invitación al Espíritu Santo, el segundo, la voz que habla por Dios, y vamos a comenzar a leer el tercer epígrafe, el guía a la salvación, que está en la página 89. Epígrafe 3. El guía a la salvación. 1. La manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. He dicho ya que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento, de modo que podemos usar los términos como si en verdad estuvieran relacionados, pues en su mente lo están. Esta relación no puede por menos que estar en su mente, porque de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad, porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante una experiencia. Párrafo 2. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. Al ser la llamada a Dios, es asimismo la idea de Dios. Puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como de lo que son todas tus creaciones, todas sus creaciones. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas porque obedece las leyes del universo del que forma parte. Se refuerza al compartirse, se expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermano. Tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca este milagro. Puede que se haya desentendido de la llamada a Dios, tal como tú lo hiciste. Este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada a Dios en él, reconociendo de esta forma su existencia. Párrafo 3. Existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo estás percibiendo a él. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente y reconocerás el Espíritu Santo en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano, lo reconoces en ti y lo que compartes, lo refuerzas. Párrafo 4. La voz del Espíritu Santo en ti es débil. Por eso es por lo que debes compartirla. Tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras sigas siendo tan débil en tu mente. No es que de por sí sea débil, sino que está limitada por tu renuencia a oírla. Si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego, estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego, utilizándolo a él de guía. Esto no puede sino producir miedo. Párrafo 5. Las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. Párrafo 6. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro.
Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. La eternidad es una idea de Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo la comprende perfectamente. El tiempo es una creencia del ego, por lo tanto, la mente inferior, el dominio del ego, la acepta sin reservas. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Párrafo 7. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de éste. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios en nombre de las cuales habla. Puede por consiguiente llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. El entendimiento es luz, y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz, porque Él está en ti, que eres luz, pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. Párrafo 8. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Ello se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada. Y el legítimo lugar de la filiación es Dios. Esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve. Esta visión atemoriza al ego por ser tan serena. La paz es el mayor enemigo del ego, porque de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña, porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. El Espíritu Santo está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro, oponiéndose a éste con todas sus fuerzas de la misma forma en que el ego le da la bienvenida. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz. Claro, porque para el espíritu, para el ego, la paz es ¡ah! ¡No! Entonces el Espíritu Santo, no, así. El ego hace así. El Espíritu Santo llama a la paz y el ego. Entonces el Espíritu Santo, en lugar de atacar, lo único que hace es llamar a la paz. Paz. Y ya. No hay lucha, no hay ataque, no hay nada. Solo paz. ¡Qué delicia! El Espíritu Santo contrarresta esta acogida dándole la bienvenida a la paz. La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. Eternidad, ahora, paz, están estrechamente relacionadas tanto como el tiempo y la guerra. Párrafo 9. La percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. La separación es simplemente otro término para referirte a una mente dividida. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros, lo refuerzas en ti. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. Párrafo 10.
El Espíritu Santo es el Maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte lo que tú no comprendes. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente, porque parte de ella está todavía de parte de Dios. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien éste no la reconoce. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde Él se siente a gusto. Tú también te sientes a gusto ahí porque es un lugar de paz y la paz es de Dios. Y tú, que formas parte de Él, de Dios, no te sientes a gusto salvo en su paz. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. Párrafo 11. El ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos, porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Haz todas las correcciones que tengas que hacer. Procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla y entiende todo tal como Él lo entiende. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía a la salvación porque recuerda tanto lo pasado como lo que ha de venir y lo trae al presente. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. Hemos terminado la lectura del epígrafe 3. Estamos leyendo el capítulo 5. Curación y plenitud. El capítulo 5 se intitula Curación y plenitud y hemos leído la introducción. El epígrafe 1, la invocación al Espíritu Santo. El 2, la voz que habla por Dios. El 3, el guía a la salvación. Y vamos a leer el 4. Enseñanza y curación. Permítame un segundo. Gracias. Epígrafe 4. Enseñanza y curación. Y este epígrafe está en la página 92 de la segunda edición. Enseñanza y curación. 1. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece porque, al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él, junto con Dios. Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios, porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás,
Por lo tanto, no puede ser protegido. La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. Párrafo 2. Lo que el ego forja se lo guarda para sí, por ende carece de fuerza. Su existencia no se puede compartir. No muere, simplemente nunca nació. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Mas una vez que las concebiste, no supiste cómo erradicarlas. Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación, remedio que no es obra tuya. La expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Esto es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la filiación es una, no puedes estar limitado al ser que el ego ve. Párrafo 2. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la filiación abriga es patrimonio de todas sus partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo, y así es como tú creas también. El ego puede mantenerte exiliado del reino, pero en el reino en sí, el ego no tiene ningún poder. Feliz instante, Santo Salvador. Estoy leyendo el epígrafe 4 del capítulo 5 y estoy en el párrafo 3 y voy a comenzar la frase 5. Las ideas del espíritu no abandonan la mente que las piensa, ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. Es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos. Cuando se hayan purificado lo suficiente, Él te permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica. Párrafo 4. Epígrafe 4, párrafo 4 en el capítulo 5. En la página 93 de la segunda edición. Párrafo 4. Yo oí una sola voz porque comprendí que era imposible que pudiera expiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así tú mismo poder oírla. Voy a repetir esto. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así tú mismo poder oírla. Yo comparto la voz del Espíritu Santo para poder escucharla. Es decir, que yo estoy compartiendo, en este caso,
la lectura del curso de milagros para poder escucharla. Sanamos juntos, no puedo ir sin ti. La mente que estaba en mí todavía se siente irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. ¿Escuchamos lo que significa ofrécele la otra mejilla? Voy a repetirlo. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo. Esto es el significado de ofrécele también la otra mejilla. Muéstrale que no le puedes guardar rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo. Párrafo 5. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. Párrafo 6. El Espíritu Santo expía en todos nosotros, deshaciendo, y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Al seguir al Espíritu Santo, se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Mas, ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él, sino llevando a tu hermano contigo? ¿Cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él, sino llevando a tu hermano contigo? Mi papel en la expiación no concluirá hasta que te unas a ella y se la ofrezcas a otros. Lo que enseñas es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado, ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Párrafo 7. La expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación, deben compartirla para así conservarla. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente,
y al pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. Párrafo 8. ¿Cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? ¿Cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que hayas abrigado jamás. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en perfecta luminiscencia. ¡Ay, qué hermoso! Se encuentran más allá de la destrucción y la culpabilidad. Procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. Acabamos de leer el epígrafe 4, que estaba intitulado Enseñanza y Curación. Hemos leído los 4 primeros epígrafes del capítulo 5. Capítulo 5, Curación y Plenitud. Leímos la introducción. El epígrafe 1, la invitación al Espíritu Santo. El 2, la voz que habla por Dios. El 3, el guía a la salvación. El 4, enseñanza y curación. Y vamos a leer el 5. El uso que el ego hace de la culpabilidad. El uso que el ego hace de la culpabilidad. 1. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. Párrafo 2. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear, entre comillas, es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, éste continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios.
es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Repito, la culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios, es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. Párrafo 3. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. My precious. Me he apoderado. Eso es lo que el ego me ofrece, ¿no? Eres culpable. Le arrancaste una parte de la mente de Dios y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. Párrafo 4. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo ahí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural siempre va acompañado de culpa porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Párrafo 5. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe porque reconoce que solo se puede confiar
en una lealtad absoluta. Párrafo 6. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta: ¿qué es lo que yo quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Las únicas opciones que tenemos son: o elegimos con el Espíritu Santo o elegimos con el ego. O creemos en el sistema de pensamiento del ego, separación, batalla, ataque, culpa, eres culpable. O escuchamos la voz que habla por Dios: eres santo, amado, eres hijo de Dios, eres inocente. Vuelve a tu Padre. Permanece en paz. Solo tenemos esas dos opciones, no hay nada en el medio, no hay una tercera opción. Mi cuerpo no es una opción. El cuerpo es neutro. Solo tengo estas dos opciones. El loco de la casa, la paz, la luz, la verdad. Dios creó una de ellas, por lo tanto, no puedes deshacerla. La otra, Dios creó una de ellas, por lo tanto, no puedes deshacerla. La otra, la inventaste tú, por lo tanto, puedes. Yo también, Salvador, me quedo con el Espíritu Santo. Y al aceptar eso, lo compartes conmigo, lo reforzamos y se lo entregamos a toda la filiación. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas. Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Párrafo 7. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran asimismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpa desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpa es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que ofrecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo,
y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no pudiese deshacerse. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? ¿Cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Párrafo 8. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, espera que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Bien, hemos leído el quinto epígrafe, estamos leyendo el capítulo 5. Recuerden que repito el nombre del capítulo y sus epígrafes para manera de recordatorio y así empezamos a integrar el conocimiento del curso para familiarizarnos con el curso. ¿Sí? Viene a mi memoria el recuerdo de cuando pareciera que cuando yo era niña, mis padres me hacían, pareciera que me hacían memorizar los libros de la Biblia. Creo que son 66. Hace mucho que aparentemente solté ese hábito. Pero recuerdo que ellos pareciera que me hicieran aprender los textos de la Biblia, me hacían aprender textos bíblicos y como teníamos la costumbre aparentemente de leer la Biblia una vez al año, continuamente repartíamos, nos familiarizábamos tanto con la Biblia, con este libro, que era muy fácil encontrar partes que nos reforzaban la fe en esta, sabemos, en esta aparente crianza cristiana. Fácilmente sabíamos en tal parte de la Biblia está tal cosa, en tal texto, en tal versículo, en tal capítulo, y luego partes que se correlacionaban entre sí. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con el curso de milagros? Aprender el nombre de sus capítulos, si pudiésemos aprender los epígrafes o familiarizarnos con los títulos de los epígrafes, para poder recordar, en tal parte dice tal cosa, repetir y aprendernos estas oraciones o invocaciones que fortalecen la mentalidad recta en nosotros, que invocan al Espíritu Santo. Entonces, por esa razón es que estoy repitiendo el nombre del capítulo, los nombres de los epígrafes que voy leyendo, y repito las oraciones o invocaciones 3 veces para que empiecen a integrarse en este aspecto de la mente, pues, y en toda la filiación, para que sea aparentemente cuestión aquí lo tengo, aquí lo sé, aquí está. Responder a cualquier aparente tentación del ego que parezca surgir con la verdad. Y si me olvido la invocación, pues voy a la parte del texto donde está, ¿sí? Ese es el propósito. Entonces, el capítulo 5 se intitula Curación y Plenitud. Tiene su introducción, el primer epígrafe que ya leímos, la invitación al Espíritu Santo. Segundo, la voz que habla por Dios. Tercero, el guía a la salvación. El cuarto,
enseñanza y curación. El quinto, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Vamos a comenzar el sexto, el tiempo y la eternidad, que está en la página 98. Y recordemos que este capítulo tiene 7 epígrafes. Ya vamos a comenzar el sexto, entonces estamos casi al terminar el capítulo 5. Vamos leyendo 5 capítulos del texto. El tiempo y la eternidad. 1. Dios, en su conocimiento, no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo. Te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Párrafo 2. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Párrafo 3. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él. Jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí, mente con mayúscula, está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no, se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Repito, ambas voces hablan simultáneamente o casi siempre porque el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. 4. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo, el ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones en forma similar, como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Párrafo 5. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en la que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su luz.
Párrafo 6. Para el Espíritu Santo, entre comillas, lo que el hombre sembrare, eso cosechará, cerramos comillas, quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Párrafo 7. Mía es la venganza, dice el Señor, entre comillas. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. Párrafo 8. De acuerdo con la interpretación del ego, abrimos comillas, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, cierro comillas, es una aseveración especialmente cruel. Viene a mi espacio mental este aparente pensamiento egótico de las maldiciones generacionales, que no son ciertas, no son reales. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Párrafo 9. Abrimos comillas. Los impíos perecerán. Cerramos comillas. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de, abrimos comillas, serán deshechos. Cerramos comillas. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos, palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Párrafo 10. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre, abrimos comillas, tuyo es el reino, cerramos comillas, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Párrafo 11. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él?
He tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí, tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Párrafo 12. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como Él siempre se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora, hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Fin del epígrafe 6. Hemos leído entonces 6 epígrafes en el capítulo 5. Capítulo 5 se intitula Curación y Plenitud. Leímos la introducción, leímos el primer epígrafe, la invitación al Espíritu Santo. El segundo, la voz que habla por Dios. El tercero, el guía a la salvación. El cuarto, enseñanza y curación. El quinto, el uso que el ego hace de la culpabilidad. El sexto, el tiempo y la eternidad. Y comenzamos ya con el último epígrafe, el epígrafe 7, que está en la página 101. Epígrafe 7, página 101. La decisión en favor de Dios. Epígrafe 7. La decisión en favor de Dios. Uno. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre tus hombros, sobre sus hombros, toda angustia, pues Él cuida de ti. Y cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. Estamos al cuidado del Espíritu Santo. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos los que Él creó mediante Él. Párrafo 2. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. No movieron montañas con su fe porque su fe no era total. Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron a ningún muerto. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada porque Él la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud, y la cordura de tus hermanos es también la tuya. Párrafo 3. ¿Por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que se te hacen, cuando puedes saber que la voz que habla por Dios se encuentra en ti? Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo a Él. Su voluntad dispone que éste permanezca en perfecta paz porque tú eres de una misma mente y de un mismo espíritu con Él.
El último recurso desesperado del ego en defensa de su propia existencia es excluirte de la expiación. Ello refleja a la vez la necesidad del ego de mantenerse separado, así como el hecho de que tú estás dispuesto a ponerte de parte de la separación por la que él aboga. El hecho de que estés dispuesto a ello significa que no puedes sanar, que no quieres sanar. 4. Pero ha llegado el momento. No se te ha pedido que elabores el plan de la salvación, porque como ya te dije anteriormente, el remedio no pudo haber sido obra tuya. Dios mismo te dio la corrección perfecta para todo lo que has inventado que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Te estoy haciendo perfectamente explícito su plan, y te diré también cuál es tu plan en él y cuán urgente es que lo lleves a cabo. Dios se lamenta ante el sacrificio de sus hijos que creen que Él se olvidó de ellos. Párrafo 5. Siempre que no te sientas completamente dichoso, es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Al percibir eso como un pecado, entre comillas, te pones a la defensiva porque prevés un ataque. Tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esa manera. Por lo tanto, la puedes revocar. No. No puedes revocarla arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra, porque eso implicaría culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. Párrafo 6. Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Repito, esta es la oración del perdón. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Y la última repetición. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí.
Fin del epígrafe 7 y así fin del capítulo 5. Repito, los epígrafes y el nombre del capítulo. El capítulo 5 se intitula Curación y Plenitud y tiene su introducción y 7 epígrafes. El primer epígrafe, la invitación al Espíritu Santo. El segundo, la voz que habla por Dios. El tercero, el guía a la salvación. El cuarto, enseñanza y curación. El quinto, el uso que el ego hace de la culpabilidad. El sexto, el tiempo y la eternidad. Y el séptimo, la decisión en favor de Dios. Y así terminamos la lectura del capítulo 5. Gracias por su acompañamiento. Gracias a ustedes. Sanamos juntos. No puedo ir sin ti. Recuerden que por la tarde haré la traducción del epígrafe. Comienza el capítulo 10 en la edición del Círculo de la Expiación. La traducción que hago un epígrafe por día, siguiendo a la afiliación. Entonces eso nos corresponde esta noche. Bendiciones y feliz instante santo, feliz ahora. Hasta pronto.